Hablando de otras aristas de la pandemia, ayer le informábamos de organizaciones de padres y madres de familia que crearon Educación con Rumbo. Aseguran que buscan defender la educación objetiva y científica porque, en su opinión, en su consideración, la 4T podría estar adoctrinando a la infancia. Algunos de sus representantes han dicho frases como que se quiere liberalizar la sexualidad de los hijos menores o que la educación, sus palabras, debe ser encauzada por los padres de familia. Para discutir este asunto le agradecemos mucho a Juan Martín Pérez García, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, que nos tome la comunicación. Bienvenido, Juan, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, por esta oportunidad. Al contrario, gracias por ayudarnos a dimensionar este debate. Yo no me lo había preguntado, pero ahora sí lo hago. ¿Quién debería llevar la batuta de la educación, por lo menos en los planteles escolares? Porque entiendo que pues en la casa los padres llevan la batuta y las madres. ¿Qué tanto pueden influir en lo que sucede dentro de las aulas? ¿Dónde queda la ley? ¿Quién tendría que marcar estas pautas? Sí, bueno, gracias por hacer visible este tema. Vamos a tratar un poco de explicar varios apartados. El derecho a la educación es de niños, niñas y adolescentes. Los estados, los gobiernos, son los responsables de garantizar este derecho. Acceso a escuelas, contenidos educativos, profesores y profesoras. Y este derecho es inherente a las personas para su desarrollo y construir proyectos de vida. Las familias, las organizaciones, el mundo empresarial y todos los demás somos corresponsables y podemos facilitar que ese derecho a la educación se pueda dar, se pueda vivir. Y niños, niñas y adolescentes son los titulares de este derecho, es decir, son los que van a recibir y van a gozar o van a verse perjudicados por la ausencia de este derecho. Este grupo de organizaciones que están planteando que sean las familias o padres y madres quienes decidan los contenidos educativos, son grupos que históricamente han estado ubicados en una noción ideológica de derecha o ultraderecha, que siguen con una mirada vieja pensando que los niños y niñas son propiedad de las familias, como si fueran objetos o muebles. Y no sujetos por otra propios parte, de derecho. Exactamente, tenemos que reconocer que la diversidad de las familias que tenemos en nuestro país y sus integrantes, entre ellos niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores y demás, cada persona que integra las familias tiene sus propios derechos. Las familias no pueden decidir el contenido de la educación porque eso está protegido por leyes internacionales, por nuestra propia Constitución, y tiene que ser contenidos basados en la evidencia científica y en el acceso igualitario a ello. Si nosotros permitiéramos, como el grupo o el partido de ultraderecha español Vox colocó el llamado PIN parental, es decir, que así como en el control de la televisión o los programas de software, los papás deciden el contenido por rangos de edad, no se puede hacer en la escuela porque esos contenidos están en el marco de una lógica institucional de currículas, investigaciones que se han hecho y garantizan el acceso igualitario a todos. Correríamos el riesgo, concretamente, en mucho del reclamo de estos grupos, de evitar el acceso a información sexual y pensar que las familias, 8 de cada 10 casos de abuso sexual suceden, Luisa, en las casas, en los espacios de protección. Tenemos una sociedad adulta que no ha sido educada en la sexualidad y vivimos y gozamos o sufrimos nuestra sexualidad con las carencias que no tuvimos por educación. Y por eso es tan importante insistir que el tema de la educación en su conjunto no es algo que está en discusión de padres y madres. Niños, niñas y adolescentes pueden y deben participar, las personas, organizaciones y familias pueden colaborar en lo que corresponda, pero no en la definición de los contenidos, y menos aún en limitar o prohibir el acceso a información como la educación sexual, que ese es en realidad el foco. Creo que están usando un eufemismo, creo que están tratando de colocar una cobertura, pero en el fondo estamos teniendo grupos de derecha que están reconociendo que no quieren que niños y niñas sean titulares de derechos, que sean reconocidos como personas inteligentes, y particularmente les están negando la protección. Y aquí me gustaría poner mucho énfasis. Negar a niños, niñas y adolescentes el acceso a educación sexual es literalmente autorizar y promover que sean víctimas de violencias sexuales, y precisamente tenemos que evitar esto. Por eso es tan importante que recordemos que las obligaciones del Estado
no pueden estar por debajo de visiones morales, religiosas, como las de estos grupos, o con otro tipo de intereses. En alguna entrevista anterior, precisamente hablando sobre esto que nos comentas tú del PIN parental, hablábamos de casos tan extremos como colegios en Estados Unidos no enseñando la evolución, porque los padres y madres no están de acuerdo y el sistema privado entonces pues les invita o les permite aprender que fue una creación de Dios sin ningún otro tipo de información o de refutación. ¿Por qué llaman ellos adoctrinamiento lo que está pasando en la 4T? ¿Ves tú algún cambio radical, además de la perspectiva de género que veo que se ha intentado incluir? Esto que llaman ellos liberalizar la sexualidad, es la frase textual. ¿Hay algún cambio de verdad radical en los libros de texto, en los planes educativos? ¿Por qué ahorita saltó, digamos, esta alarma? ¿Y no sería más bien entonces inculcarle actitudes discriminatorias a nuestros hijos e hijas desde temprana edad? ¿Compartir este pensamiento de ellos y ellas? Efectivamente, sí, creo que hay que tener presente que esta visión, y por eso le invito al público a que pueda en cualquier navegador de Internet buscar PIN parental y podrá ratificar que esta es una idea de un grupo fascista de ultraderecha español llamado Vox, que tiene un profundo rechazo en Europa porque se ha caracterizado por las peores formas para rechazar los derechos humanos. Estos grupos que van a estar ahí y se van a ir articulando tienen orígenes religiosos, conservadores o de derecha, pero también intereses que van en contra de los niños y niñas porque, como lo he comentado, no reconocen la equivalencia humana en sus derechos. Este tipo de ideas de liberalizar la sexualidad en realidad habla de sus propios miedos. Precisamente estas personas son una ratificación que necesitamos trabajar fuerte en la educación sexual porque son personas adultas que tienen miedo a su sexualidad y nos comparten ese miedo y quieren compartirnos su miedo y sus preocupaciones. Afortunadamente, los niños y niñas de este milenio, estamos en 2020, estas visiones del medievo ya no aplican, porque niños y niñas ahora tienen tanta información que aun cuando vamos a lo que está pasando en España, en algunas autonomías, prohibieron o colocaron este PIN parental, pero 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen dispositivos móviles y se conectan y tienen información más actualizada. Incluso el riesgo potencial que representa que pérdida de confianza al interior de las familias porque los papás prohíben el acceso a información en lugar de acompañarlo, puede representar mayor riesgo para estos niños, niñas y adolescentes. Por ello es que en realidad yo animo al público a que asuma que todas las personas adultas tenemos prácticas que tenemos que revisar y entender que niños, niñas y adolescentes tienen no solamente la equivalencia humana, es decir, son iguales que nosotros con un rol distinto, somos papá, mamá, maestro, maestra, pero ellos tienen mucha información y mucho que contarnos. Dialoguemos con ellos, acompañémosles. Prohibir, imaginemos nosotros que nos prohíban algo, no funciona. Lo que es más eficaz es entender que necesitamos protegerlos y la mejor forma de hacerlos es aportándoles información científica sobre su cuerpo, sobre su entorno y sobre cómo ellos pueden acompañar y protegerse y cómo también las personas adultas reconocemos esos miedos que tenemos. Si tu papá, mamá, te hace eco, te hace clic que puedan recibir información, digamos, de liberalización sexual, tienes que revisar tu propia mirada de la sexualidad. No está esto construido en esta administración, esto viene de ya al menos 20 años de estudios, de evidencias, de ajustes que se han hecho a los libros de texto y precisamente lo que tenemos que garantizar y proteger es que cada vez estemos más actualizados para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan estar más protegidos. Lo redondeo con el COVID. Las medidas que ahora estamos tomando de lavarnos las manos, la sana distancia, entender cómo se da un contagio, eso nos está permitiendo salvar vidas. Eso mismo pasa con la educación científica y con la educación en educación sexual para niños y niñas. Si les enseñamos a cuidar su cuerpo, que otras personas no pueden decidir sobre su cuerpo, que tienen el derecho a ellos ir descubriendo en compañía de su familia, de sus maestros y de personas adultas de confianza, pero que no pueden cruzar esa frontera de su dignidad y el respeto a su privacidad, eso les protege. Estos grupos lo que están pretendiendo es literalmente facilitar que los pederastas, que los pedófilos puedan tener a niños y niñas disponibles ante la falta de información.
y reitero, la evidencia concreta es que no son las familias de ahora las que están preparadas para compartir la sexualidad. Pregunto al público, ¿cuántos de ustedes en su casa recibieron la información y la educación en la sexualidad? No fue en casa, fue lamentablemente con los pares, a veces bien, a veces mal, y lo poco que se ha ido avanzando en el sistema educativo, porque sigue todavía reducido en un tema biológico y no de socialización, es lo que tenemos que ir mejorando para protegerlos. De otra manera, estaríamos pensando que la edad media pues es lo mejor para el mundo y no es correcto. Estamos en 2020 con el Internet, con una lógica de conocimiento científico más amplio y sobre todo, Luisa, con niñas, niños y adolescentes muy brillantes, muy informados y que van a saltarse esas fronteras si es que se las quieren imponer. Juan Martín, pues nos dejas una serie de reflexiones importantísimas. Siempre es maravilloso poder contar con tu análisis. Y yo solo sumaría a todo esto que ya nos comentas que los derechos no se pueden regresar ni están a discusión, ¿no? Los derechos ganados solo tienen que ir para adelante. Entonces, pues sí, importante también escuchar tu perspectiva sobre esto que de repente hace más ruido de lo que quizá deberíamos permitir sin esta reflexión que lo acompaña. Muchísimas gracias una vez más por haber estado en este espacio. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, cuídate mucho. Fuerte, fuerte abrazo. Otro de regreso. Muchísimas gracias. Fue Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, REDIM. Vamos a una pausa y regresamos. No se despegue. Estamos en la emisión de 1 a 3 en La Octava Noticias.